El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y se encontró en el templo de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Dice aquí el misal: esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Bueno, entonces estamos celebrando esta fiesta. Dentro de la liturgia hay 3 grados de celebración: la memoria, la fiesta y la solemnidad. Esta es una fiesta, por eso escuchamos el canto del Gloria. No vamos a tener el credo, pero pues ya es una celebración más importante que la memoria. Y es importante porque esta iglesia representa la unidad, este templo representa la unidad de la iglesia, que está fundamentada en el Papa, ¿verdad? Que hoy por hoy pues es el Papa Francisco, que también tenemos que pedir mucho, y nos decían por ahí, pedir por la salud también del Papa emérito Benedicto XVI, donde Cristo ha querido dejar esta unidad de la iglesia. La iglesia no es tanto el templo, sino cada uno de los bautizados. Por ahí empecé a ver algunas reflexiones que hacían con esto de la quema de los templos allá en Chile, 2 iglesias legendarias que quemaron, y por ahí decían o pusieron reflexiones en el Facebook. Una decía: dicen que quemaron la iglesia, pero no, se equivocaron, quemaron un templo o 2 templos, porque la iglesia sigue viva. Y es verdad. Por ahí han de recordar un viejo, ya muy viejo cantito, que dice mucho de esto y nos enseña también. Se llama edificar la iglesia, ¿verdad? A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y luego ahí viene así como que se hace el jueguito de todo, ¿verdad? Los niños son la iglesia, los viejos son la iglesia, los blancos son la iglesia, los negritos son la iglesia. Y ahí empezamos: los hombres, las mujeres, los gordos, los chapados, los altos, los flacos, todos somos iglesia. Y es verdad, todos somos la iglesia de Dios. Y aquí nos dice el Evangelio: tiren este templo y en 3 días lo levantaré.
Y dice, ¿verdad? Ellos creyeron, 48 años se ha llevado la construcción de este templo. Y tú la quieres levantar en 3 días, pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Es decir, se refería a la iglesia. Durante muchos años, fueron 2000 años, desde la salida, desde Abraham hasta la venida de Jesús, son muchísimos años desde la alianza en el Sinaí hasta el nacimiento de Jesús, y esta alianza ya estaba caducada, no por Dios, sino por nosotros. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel hoy en día a esta alianza del Sinaí, que se renueva, se hace nueva, pero no se quita con la llegada de Jesús. ¿Por qué digo que está superado o ya está, ya es obsoleta, por decirlo de alguna manera? Porque no se ha cumplido, porque se ha roto muchas veces esta alianza. ¿Cuál es la alianza? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo te voy a defender, yo estaré contigo, yo caminaré contigo, yo lucharé junto a ti, dice Dios. Pero de nosotros, o del pueblo de Israel hacia Dios, era la fidelidad del seguimiento en esa fe a Dios único y verdadero. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y se fueron con los ídolos? Vemos ya en el momento en el que Moisés está recibiendo las tablas de la ley en el monte, y le dice el Señor, anda, vete, porque tu pueblo ya se hizo un Dios. Y baja Moisés y ya tenían un Dios, un toro hecho de oro. ¿Por qué el pueblo ha sido infiel muchas veces? Porque es difícil el poder cumplir. Es difícil poner toda la fe, toda la fidelidad, toda la confianza en Dios, porque nosotros mismos fallamos. Y al fallar nosotros mismos, no confiamos tanto en los demás, y a veces incluso hasta en Dios. Y no es porque Dios nos falle, sino porque nos duele a nosotros fallarle, o porque no entendemos por qué es de su voluntad. Decía un niño por ahí, es que estoy enojado con Dios. Dice ahí, ¿por qué estás enojado con Dios? Dice, Padre, y hasta creo que le guardo cierto resentimiento. Digo, ¿y eso por qué, mi hijo? ¿Por qué ese resentimiento hacia Dios? ¿Qué es lo que te hizo Dios? Se llevó a mi hermanito recién nacido y Dios se lo llevó. Y yo le decía a este niño, ¿verdad? Tienes razón en estar enojado. Enojado por la acción, porque no entendemos, porque no sabemos cuál es el plan de Dios. Y la vivencia que estoy teniendo está llena de sentimientos. Pero también tenemos que perdonar a Dios. Repito, no porque Dios nos ha hecho un daño, nos ha sido infiel, porque nos ha apartado. No, somos nosotros. Pero al ser seres con sentimientos, yo tengo que aprender a perdonar a aquel que yo siento que me ha fallado, aunque no me haya fallado. Por ahí puedo recordar ahorita un ejemplo. Yo estaba en la primaria, estaba en sexto de primaria, alistándome ya para salir y entrar a la secundaria. Yo desde tercer año de primaria estuve en la banda de guerra y me gustaba estar ahí en la banda de guerra. Mi mamá me consiguió la trompeta, primero me la prestaban, después ya me la consiguieron. Nos pidieron nomás, eso sí, desde un principio, compren su boquilla. Y ahí estábamos en los ensayos. Y todos los lunes, en el acto de honores a la bandera,
Y en los desfiles, pues ahí marchábamos la banda de guerra y algunos concursos también, algunas pues muestras, demostraciones que estábamos, a mí me fascinaba. Al principio pues ni sabía tocar la trompeta, ¿verdad? Hacía como que le tocaba, después aprendí de veras y así como que muy bonito, no solamente la trompeta sino el clarín, como me gustaba tocar el clarín porque pues más fino, más suavecito, mejor sonido, tener que vestir las trompetas, los clarines, ahí en la escuela los niños éramos los que tocábamos las trompetas o los clarines, y las niñas pues tocaban el tambor, ¿verdad? Aunque cuando íbamos a desfilar por ahí cercas, ellas se llevaban las trompetas y nosotros los tambores. Ay, mejor que cada quien se lleve lo que toca, ¿verdad? Pero ahí nos íbamos turnando. Y a mí me gustaba mucho. De hecho, cuando pues la tradición ahí en la primaria era que cuando uno entraba a sexto grado, pues los mejores promedios iban a la escolta. En ese tiempo yo tenía buenos promedios, creo que fue nada más la época de la primaria donde sacaba 9, ¿verdad? Y quedé en la escolta. Yo le dije a la maestra que yo no quería, rechacé la escolta porque yo quería estar en la banda de guerra. Y la maestra de sexto, la maestra Nelda, me acuerdo que me dijo, llegó el momento en que me dijo: Jesús, tienes que dejar la banda de guerra, porque tienes que ver ahorita para estudiar, para prepararte para los exámenes que aplican para poder entrar a la secundaria de admisión. Y yo le dije a ella que no. Le dije: no, yo quiero estar en la banda de guerra, me importa más la banda de guerra. Me lo volvió a decir la maestra. Le volví a decir que no. Ya no me dijo una tercera vez. Cuando yo fui al ensayo de la banda de guerra, me dijo el profe, Luis era el nombre del profesor de la banda de guerra, me dijo: Jesús, tú no puedes estar aquí. Dije: pero ¿por qué no? Si yo soy parte de la banda de guerra. Me dijo: ya no. Y le pregunté por qué, le exigí explicaciones y me dijo: tu maestra te dio de baja y con la maestra yo no me voy a poner. Me acuerdo que fui bien enojado con la maestra a decirle por qué me había sacado de la banda de guerra, ella no tenía derecho. Y me enojé y le grité a la maestra. Y me dijo la maestra, ¿verdad? Dice: mira, Jesús, tú no entiendes, pero es por tu bien. Verdaderamente en ese momento no entendí. Yo veía el daño que me había hecho al sacarme de la banda de guerra. Ya no iba a poder tocar, ya no iba a poder ensayar, ya no iba a poder estar en los lunes ahí con mi uniforme de gala. Pero después, ya que pasa el tiempo y ves las circunstancias, es cuando dices: qué razón tenía la maestra. Le agradezco a la maestra que ella haya hecho eso, porque fue por mi bien, porque logré la meta. Así también con Dios, a veces no sabemos por qué Dios permite, por qué Dios deja que sucedan las cosas, pero nunca va a ser para nuestro mal, siempre va a ser para nuestro bien, siempre es por la salvación de nuestras almas. Desafortunadamente, a veces nos encaprichamos, nos quedamos con este dolor que no queremos soltar y por eso nos vamos alejando de Dios. También se puede ir malinterpretando la ley de Dios o utilizándola a tu favor, que era lo que pasaba con los judíos. Por eso Jesús les va a decir a los fariseos, ¿verdad? Les va a decir: raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, etcétera, porque han hecho de la ley una ley que es para el bien, que es para la santificación de los miembros, una esclavitud. Por ejemplo, ¿verdad? Es que está prohibido hacer esto en sábado, es que está prohibido esto en sábado, es que en sábado, hasta el día de hoy, si ustedes van allá a Jerusalén,
allá al país de Israel, bueno, en todo el país, ¿verdad? Me acuerdo ese viaje que tuvimos. Llegamos al hotel un sábado, era sábado por la mañana, y cuando nos íbamos a subir al cuarto, íbamos a ir hacia el piso donde estaba el cuarto, pues no le pudimos pisar ahí al botón del elevador, porque estaba prohibido. Y el elevador ese día sube y va abriendo las puertas en todos los pisos. ¿Por qué? Porque está prohibido para guardar el sabbat oprimir los botones, porque ya es trabajo. Entonces todavía se sigue viviendo esto. Por eso Jesús vino a tirar todo el malentendido, vino a tirar todo aquello que no daba la libertad, todo lo que se había transformado, para poder levantar esta nueva alianza. Lo vemos en el momento de la consagración. La alianza que ahora es su cuerpo, su sangre, es el precio pagado por nuestra salvación. Pero nosotros estamos cayendo nuevamente en ese error, en rechazar a Dios, en rechazar sus mandamientos, en rechazar su mandato más importante, que es el amor. Hoy lo vemos en tantas vivencias de nuestro mundo. Vemos cómo la sociedad está sacando a Dios de sus vidas. Yo decía la otra vez, ¿por qué las situaciones que estamos viviendo? ¿Por qué la inmoralidad, la desvalorización de la humanidad? Y es que no tenemos presente a Dios. Por ahí dicen, yo no sé muy bien, no me he metido mucho a ver eso, pero dicen que el presidente electo de los Estados Unidos, John Biden, es católico. Pues no creo que sea católico. Un ser que está a favor de la homosexualidad, del el aborto, que está a favor de tantas cosas que están en contra de Dios, no se puede llamar católico. Es más, no se puede llamar cristiano. Aquí mismo nosotros en México, ¿qué es lo que estamos escogiendo? Nuestro presidente a fuerzas quiere meter el aborto, a fuerzas quiere meter el matrimonio homosexual. Y aquí en Baja California ya lo han intentado 2, 3 veces y no han podido, y quieren seguirle luchando. Eso es estar en contra de Dios. No puedo decir aquí adentro soy católico y allá no. Es que de las puertas del templo para allá soy un civil más, y es que el país es laico. No es cierto, porque desde mi bautismo soy católico. 365 días al año, 24 horas al día, 60 segundos el minuto, ¿verdad? Es decir, siempre. O soy o no soy. O pertenezco o no pertenezco. Por eso es de que hoy nuestra iglesia está sufriendo, porque los cimientos no están bien compactos, porque se está dejando esas huellas, esos huecos, perdón por la palabra, pero así se dice en herrería, escorias en el trabajo. Y cuando se deja eso, no sirve. Me acuerdo, creo que fue en el 2011, 2012, un gran sismo que hubo allá en Japón. Japón está preparado para temblores de más de 9 grados. Y había
pasado un temblor muy fuerte, no había pasado gran cosa, pero una sección de un puente vehicular se había caído. Y estuvieron haciendo investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que cuando se llenó de cemento uno de los pilares, quedó una burbuja. Y esa burbuja con el movimiento hizo que se cayera ese cimiento. Y al caerse ese cimiento, lastimó al puente y se cayó toda una sección. Lo mismo pasa con la iglesia. Yo tengo que estar sólido con Dios. Yo tengo que ser fiel a Dios. Pero si no soy fiel a Dios, estoy afectando a los demás. Estoy afectando a mis hermanos, a mis hermanas. Y ya no estoy cantando a edificar la iglesia, porque la estoy destruyendo. Por ahí dicen que muchos han querido vencer a la iglesia y ha sobrevivido. Muchísimos ataques ha tenido la iglesia, pero hay de nosotros que estamos dentro de la iglesia y queramos dividirla y queramos separarla, porque nosotros sí tenemos responsabilidad, porque si nosotros conocemos a Dios, no podemos darle la espalda. Por eso, hermanos, tenemos que estar en oración, tenemos que hacer un verdadero examen de conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿Cómo estoy respondiendo? Y si es necesario, al igual que Cristo, romper la iglesia de mi cuerpo, de mi fe, de mi ser, y volverla a levantar como Dios manda. Porque decía ayer el Evangelio, nadie sabe ni el día ni la hora. Podemos en cualquier momento ser llamados a la presencia de Dios. ¿Y qué cuentas vamos a dar? ¿Estamos en gracia o estamos en desgracia? Cada uno de nosotros debemos entrar a nuestro corazón y ver cómo estamos, para que si es necesario reparar este templo, lo hagamos ahora que tenemos tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.